que no suceda, que se acuesten temprano. Pero yo creo que lo que hay que tratar de hacer es evitar por todos los medios que no duerman en el día, si acaso una siesta de 1 hora. Pero muchos se la van a cobrar en la noche. Entonces, creo que hay que mantener activos al sujeto en las tareas que yo estoy haciendo. Si estoy cocinando y a quien estoy cuidando es a mi mamá, entonces hay que tener la suficiente paciencia para que ella esté al lado de nosotros, no sé, limpiando las papas que yo pelo. No le voy a dar a ella que pele las papas, porque se puede cortar. Entonces hay que escoger bien qué tareas darle en este tiempo. Hay algunos que tienen más avanzada la enfermedad, pero todavía deambulan y no hay raciocinio, es decir, no hay un intercambio con el exterior ni con las ejecuciones, las órdenes que se le dan, y los vemos en una cerca como diciendo, sáquenme de aquí, ¿verdad? Entonces hay que buscar alternativas en cada familia, con cada sujeto en particular, a ver qué herramientas desde el conocimiento de la familia y el cuidador podríamos utilizar partiendo de lo que le dije al principio. Todo aquello que sea positivo en la reacción del paciente, cuando lo hicimos, sigámoslo haciendo. Pero todo aquello que fue negativo en su respuesta ante una acción nuestra, no lo haga más. Claro que sí. Entonces, independientemente de los medicamentos, todos los elementos, digamos, cognitivo-conductuales, los comportamentales de nosotros, ojo con lo siguiente, el comportamiento del cuidador y las emociones del cuidador, yo estoy convencido que el sujeto lo entiende desde un lugar distinto a lo lineal del discurso de la palabra. Es decir, podríamos decir que el sujeto enfermo, donde hay una pérdida ya de las conexiones temporofrontales que tienen que ver con el lenguaje, con el raciocinio, con la lógica del pensamiento, todavía le queda algún elemento del sistema límbico que tiene que ver con las emociones para entender que aquel está bravo, aunque no lo pueda decir con palabras, para entender que la reacción y no hubo sonrisa del lado allá y que en otros hay amor, sin que eso se entienda por palabras, pero hay un efecto ahí que afecta al sujeto. Y eso también tiene que entender. Doctor, nos están haciendo otra consulta y es precisamente de una persona cuidadora. Nos dice que conoce el concepto del síndrome del cuidador quemado, pero que tiene mucho temor de que al final de esta pandemia, al final de estos meses de distanciamiento social, entre en una situación similar, que se queme. Es que realmente, digamos, a veces yo, por lo que he visto, las personas no están preparadas para cuidar a un sujeto con este problema. Realmente yo creo que la mayoría de los cuidadores se queman, de una manera o de otra. La mayoría, sobre todo los cuidadores cruciales o el cuidador principal del sujeto. Es muy probable que los cuidadores, bajo la condición actual de distanciamiento social, lleguen a una sobrecarga mucho mayor por su cotidianidad con el paciente, que los centros diurnos o las unidades de memoria en algún momento ayudan a paliar un poquito eso, porque están al menos unas horas fuera de contacto con el cuidador. A mí me parece que el cuidador tiene que tener una buena red de apoyo a nivel de la familia, que permita de alguna manera poder planificar algún tiempo libre para él o para ella. Incluso en el patio mirando para el techo, o mirando una mata, o incluso en el momento del baño. Cuando el cuidador se va a bañar, necesita que él se vaya a bañar, pero no estar pendiente de que el sujeto está sentado en la sala solo. Es decir, necesitamos como que la familia sea más sensible en el intercambio de apoyo para el cuidador en estas circunstancias, porque de fijo va a ser mucho peor. Y va a ser mucho peor, y digamos uno lo nota en lo que nos llaman los pacientes últimamente, que qué hacen con esto, qué hacen con aquello, porque no pueden manejar al sujeto dentro de la casa igual que antes. Entonces, como digamos que hay 6 horas al menos del día donde el sujeto está en un centro diurno, o por ejemplo, hay alguien que lo lleva al polideportivo, hay alguien que lo lleva a caminar por el parque, hay alguien que lo sacan de la casa, entonces el cuidador de la familia está en otras actividades. Pero en este momento, todo se suma como negativo. El propio sujeto cuidador, ya con el tema de la pandemia, tiene una carga, porque todos los humanos posiblemente tengamos temor de que nos dé eso. A veces a mí me resulta curioso
cómo muchas personas, y de hecho, vacilando con un amigo, en el tema de su creencia, digamos, independiente de la que sea, me decía, no, a mí eso no me va a dar porque mi Dios me cuida. Y le digo, sí, te cuida, pero te dio la jupa para que usted piense que tiene que lavar las manos, que no puede hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, si usted hace lo que no debe de hacer, usted va a ser castigado. Entonces, a veces, la gente irresponsablemente le dan la carga a su mundo místico religioso, asumiendo de que no les va a pasar nada. Y eso también puede a veces generar un boomerang al revés, donde en el caso de los pacientes con demencia, digamos que permito que el sujeto, ahora que tenemos el patio, camine mientras yo cocino. Y al rato oyes el janazo que se dio, se cayó. Porque nada más que hay un cuidador con él o con ella. Y digamos que no podemos subestimar lo que nosotros como humanos en el intercambio con el sujeto debemos hacer cotidianamente. Que además, creo que la labor de los diferentes centros diurnos e instituciones que dan educación y prevención en salud en este tema, hay que seguir enfatizando, porque a pesar de eso, nosotros nos convertimos en facilitadores de que ellos no desarrollen estrategias adecuadas en la casa, a pesar de que les digamos qué hacer. Entonces, este momento sería interesante que las familias con pacientes con demencia o trastorno neurocognitivo mayor hagan conciencia de esa cotidianidad, hagan conciencia de que tienen mucho riesgo de tener mayor sobrecarga, pero tienen también la posibilidad de empezar a conocer bajo esta perspectiva al sujeto que están cuidando. ¿Qué pasa en eso? Que depende del amor. Es decir, a veces uno juzga, digamos, ya yo tengo un poquito de experiencia y no soy tan juzgón en ese sentido, pero las personas no saben, los que están alrededor, cuál es el vínculo afectivo entre el sujeto enfermo y el cuidador. No conocen de la historia. Yo tuve un paciente que fue cuidado por su hija hasta que se murió. Y eran 5 hermanos, pero era ella la única mujer y 4 varones. Ese papá abusó de ella sexualmente hasta los 12 años. Entonces, en ese caso, fue muy difícil el manejo. Y era interesante como ella me decía, es un alivio para mí que él se vaya 7 horas al centro diurno. Porque me quedan el resto que tengo que asumir a ese hombre por humanidad en la atención que tengo que dar. Entonces, esa persona tiene doble carga. Entonces, es interesante porque cuando él fallece, hubo un periodo de duelo de ella por el padre, pero después hubo un periodo de alivio, y ella me decía, es verdad lo de la sobrecarga del cuidador y del cuidador quemado, pero yo creo que al final cumplí con mi deber como hija, él murió bien, tuvo calidad de muerte porque no se murió ni ulcerado ni con neumonía, sino que su silla le dio un infarto a los 90 años y murió. Entonces, sí es importante entender que en el vínculo afectivo que tengan los cuidadores o familiar con el sujeto enfermo, también va a ser más o menos una carga. Mientras menos relación afectiva y menos comunicación en el pasado hubo, es muy probable que el sujeto que cuida se queme más y más fácil. Por eso Siempre, insisto en la red familiar para evitar que este cuidador, que para todo el mundo es importante porque es quien se lo carga, le den una mano. siempre lo hemos dicho, la solución a este problema tan complejo de las personas que conviven con un síndrome demencial siempre pasa por el amor. Doctor, tenemos una última consulta de una persona cuidadora que nos dice que tiene mucho temor porque ya el papá, que sufre una demencia, ha salido de la casa y no se ha dado cuenta. Y los vecinos le han reportado vía teléfono o inclusive
han llamado a la Guardia de Asistencia Rural para informar. Parece que los vecinos obviamente se preocupan de que siendo una persona con factores de riesgo, siendo una persona con un síndrome demencial, se exponga a el COVID-19 o exponga a otros. Eso es un riesgo, porque no solamente para el sujeto, sino porque él lo puede adquirir y hay muchos adultos mayores que no necesariamente se enferman, sino que también se convierten en portadores asintomáticos. Ahora, el punto está en que eso evidencia una debilidad de la red de esa familia. Porque seguramente eso sucede por lo que hablaba anteriormente, es una sola persona cuidándolo, más las tareas de la casa, no se da cuenta en algún momento que el sujeto salió y pasan los accidentes que pasan. Yo creo que es importante que en este momento haya mayor cohesión de trabajo conjunto en la familia y si en algún momento una persona no puede manejar la situación, que pida ayuda. Porque, por ejemplo, digamos, una tía mía que no tiene demencia, tiene una prima que tiene la edad de ella, 70 y pico de años, que viven a la par y siempre se han ido colaborando porque son dos mujeres que viven solas. Y resultó que la prima de mi tía, pues entonces tiene hipertensión y diabetes y cosas, y le dio una angina de pecho y no se podía mover. Los hijos no estaban ahí, estaban lejos, pues ella vive sola también. Entonces mi tía, en la medida de lo que pudo, con otra red de vecinos, empezaron a ayudarla, pero con elementos de distanciamiento. Y fue interesante porque agarraban la bolsa de comida, se la ponían a mi tía en la puerta, se iban y ella por el patio se lo daba a la prima, que colindaban ahí. Digamos que hasta cierto punto, independientemente que hay que tener, porque una de las cosas que le dije fue, independientemente de ese intercambio de cosas, hay que lavarse las manos cada vez que agarres, digamos. Y en ese caso, que ninguno de los dos tenía demencia, funciona, digamos. Ahora, porque ellas están solas. En el caso de un paciente con demencia, uno podría, de hecho, esa tía se operó de catarata estando sola y una vecina le dijo que si la ayudaba. Y él le dijo, bueno, si no te acercas a mí a 2 pasos, no hay problema. Y la vecina llegaba y mi tía se iba a bañar. En ese tiempito, la vecina le cocinaba, porque la operación fue de catarata y no veía bien. Cocinaba, y entonces después mi tía salía, se cambiaba de ropa y le decía, fulana, ¿por dónde andas? Era cómico, porque lo manejaban así. Porque la otra es más joven y sí camina por la ciudad. Entonces, cuando ella se iba, mi tía agarraba un palo piso con un poquito de cloro y un poquito de jabón y lo pasaba por donde caminaba la señora. Y dejaba ahí el palo hasta que ella al otro día viniera y la enjuagara y lo imprimiera con su guante, porque ya no veía. Entonces, en un caso como que tú estás poniendo, deberíamos insistir en la red. Hay una parte que yo creo que sería interesante, tomando el ejemplo de los masones. Es decir, y lo voy a poner así, es que yo tuve la experiencia pequeño, mi abuelo era masón. Y entonces, cuando alguno de la familia se enfermaba, 2 hermanos masones llegaban con una bolsa que tenía leche, queso, pan, taca, 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 taca. Entonces, en este momento sería interesante ver si realmente somos un país solidario, si realmente los vecinos somos solidarios y si realmente la familia es solidaria, porque sí existe la posibilidad de hacerlo. Y ese ejemplo no era una vez, desde que yo tengo por lo menos uso de razón, sucedió estando yo ya adulto, casi graduándome. Cuando mi abuelo estuvo grave, ellos trajeron a la casa taca, taca, taca de comida. Entonces yo creo que hay que estar muy vigilantes. La acción de los vecinos por teléfono que le llamaron y le dieron estuvo bueno. Pero lo ideal sería que los más cercanos sepan, digamos, de que hay riesgo de que se escape o de que uno tome las medidas previamente para que cierre bien la puerta o el portón donde no pueda salir. A veces pasa porque pasa desapercibido de que se me olvidó cerrar el portón. Pero esto sí es un riesgo muy alto, no solamente de contaminación por el coronavirus.
es alto por el riesgo de caída en la calle, es alto porque se puede perder al desorientarse en el lugar, es alto porque puede cruzar la calle y pasa un carro y hay un accidente. Entonces, a mí me parece que, voy a insistir en lo mismo, necesitamos más red de cuidado. La interacción, a mí sí me ha llamado la atención, por ejemplo, que tenemos en el país un montón de programas para el adulto mayor y para el adulto mayor con demencia. Y muchos están muy empáticos con la cosa. Sin embargo, hay como divorcios entre las diferentes instituciones. Hay como lo que está haciendo una institución no lo hace la otra. Y yo a veces decía, como yo tuve la oportunidad de ser fiscal de la Cruzada Nacional del Anciano hace muchos años, yo decía, pero si tenemos una estructura buenísima, tenemos un CONAPAN, tenemos una federación, tenemos los diferentes centros diurnos, en aquel momento las filiales funcionaban de lo más bien, y sin embargo, bueno, también teníamos el proyecto del adulto mayor de la Caja del Seguro Social, los diferentes grupos de pensionados y AGECO. Yo decía, pero ¿por qué son islas? Si somos un país, deberíamos de tener una interacción que permita de alguna forma un hermanamiento en el cuidado. Entonces, digamos, bajo esa perspectiva mía, que yo creo que existen las condiciones para, pero los humanos cometemos algunos errores, yo creo que lo ideal sería que a nivel local también haya esa sensibilidad de colaboración y de cooperación. Ok. Doctor, le agradecemos su tiempo. Realmente ha sido un conversatorio muy ameno y estamos seguros que todos los cuidadores y las personas adultos mayores que lo han escuchado han aprendido mucho de usted. Bueno, pues ha sido un placer y ojalá que les haya servido los consejos y estoy en la mejor disposición para compartir con ustedes la poca experiencia que tengo. Y a ustedes, amigos, recordarles que desde la página www.centrodiurnoeltejar.org acceden a material descargable que pueden trabajar desde su casa. Lo imprimen, pueden trabajar y también pueden acceder a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Centro Diurno El Tejar Telemayor para que repitan estas charlas y estos conversatorios que hemos tenido con ocasión de esta pandemia por el COVID-19. Muchas gracias.